Hola compañeros, mi nombre es Guadalupe Martínez González y este video vamos a hablar sobre la agresividad en los niños de 4 a 6 años de edad. Bueno, para empezar, yo me estoy basando en el 2010 yo hice la tesina, ¿sí? Entonces, este tema lo retomé porque actualmente yo ahora elaboro en un preescolar. Entonces me doy cuenta, ya que uno lo vive y que uno está en esa área, me doy cuenta que sí, realmente es un fenómeno muy común que presenta hoy en día en los salones de clases. Bueno, pues para empezar, como les comentaba, es una problemática que implican a los padres y a los maestros en involucrarse en ese problema, porque hay veces que no saben cómo actuar ante esa situación. Y sí, así a veces, como hasta como maestro, uno no sabe qué hacer o cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, es importante tener un poco de conocimiento sobre ese problema. Sabemos que estos niños agresivos, cuando es un nivel más alto, sí existen esos problemas donde no son aceptables en su ambiente, ¿sí? Y entonces es donde empiezan las dificultades, tanto como padres como para el niño. Bien, les voy a explicar cómo vamos a empezar este tema. Vamos a empezar primeramente con los antecedentes, posteriormente las teorías de la agresividad y factores. También existe un tratamiento o en la forma en cómo podemos solucionar este problema o tener estrategias, el cómo manejarlo. Bueno, compañeros, vamos a empezar con los antecedentes. Es importante que conozcamos la definición o cómo entendemos qué es agresividad. Les voy a hablar de unos autores que ellos nos definen esta palabra. Y vamos a empezar por Bush. Bush en 1961, él nos dice que la agresividad es una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. Bandura nos habla en 1977 que la agresión es un evento aversivo dispensado a las conductas en otras personas. Doyard, Miller, Morwer y Sears, ellos nos hablan en 1939 que es una conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a algún objeto. Bien, podemos concluir con estas definiciones que ellos nos hablan que la agresión es toda aquella persona que quiere agredir o que quiere causar daño hacia otra. Esto nos puede causar un daño psicológico o físico. Así es como podemos concluir la agresividad. Bien, continuamos con esta pregunta. ¿Cómo consideramos una agresión? Esto es muy importante. Existen dos formas. Existe la agresividad directa y la agresividad indirecta. Bien, es importante saber o identificar de qué manera es la agresión. La agresión directa nos dice que es todo aquellas que el niño ofende a su compañero de manera verbal, de manera física, como pegar, como rasguñar, como morder, que esto es muy usual que se dé en las escuelas, pero sabemos que también es un instinto que como niño aún apenas viene definiendo o aceptando qué es el convivir con los demás. Pero hay niños que esto ya es un poco más elevado, ¿sí? El morder muy, muy seguido, el morder sin ningún motivo. Esta es la agresión directa. Ahora tenemos la agresión indirecta. La agresión indirecta nos habla
que es todo aquello que quieren hacerle daño a sus objetos de esa persona que quieren agredir, ¿sí? Por ejemplo, cuando su compañero lleva un juguete y este niño se lo quiere quitar, y como el otro niño no se lo da, muy fácil lo puede descomponer el juguete, se lo arrebata. Entonces esa es una agresividad indirecta. También esta forma de agresividad indirecta se muestra mucho en las muecas, en las groserías de su cara, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde el niño saca esa frustración hacia su víctima. Bueno, compañeros, vamos a pasar al otro término que nos dice de las teorías. ¿Cómo explicar este comportamiento, la agresividad, por medio de estas teorías? La teoría de la personalidad, la teoría del aprendizaje. Primeramente vamos a hablar de la teoría de la personalidad. Brevemente vamos a explicarlo. Un autor muy conocido que es Freud, él nos habla sobre esta teoría. Nos dice que nuestra mente está dividida en consciente e inconsciente, ¿sí? La parte consciente es todo aquello que se puede presentar en el momento, ¿sí? Y que tenemos noción de eso, de esos recuerdos. El inconsciente son memorias, son recuerdos vagos, que cuesta recordarlos. Se puede llegar a recordar, pero a corto plazo, que se haya vivido no muy lejano el tiempo y que se pueda recordar en ese momento, a diferencia de la mente consciente. La mente consciente, ya sea a largo o corto plazo, lo podemos llegar a adquirir ese recuerdo. Ahora también esta teoría tiene sus estructuras, como el yo, el superyo y el ello. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está estructurado. Ahorita les vamos a explicar sobre la estructura. Bien, nos dice que el ello, aquí podemos ver esta imagen donde está el ello. El ello es todo aquello, el origen, ¿sí? El núcleo, donde se encuentran todos esos impulsos, ¿sí? Los impulsos como individuo que tenemos. Así sea que la persona vaya creciendo, esto no sufre ninguna modificación. Pero para esto tenemos aquí al yo. El yo, ¿qué nos quiere decir? Que puede controlar un poco al ello, ¿sí? Que puede controlar esos impulsos, es la satisfacción de nuestros comportamientos. Ahora tenemos el superyo. El superyo nos dice que es aquello que nos va a controlar el yo y el ello, ¿sí? Esos impulsos los podemos nivelar. No se van a eliminar totalmente porque como individuos los tenemos, simplemente los va a poder nivelar. Aquí podemos mostrar la imagen donde el yo y el superyo es todo aquello que está en la mente consciente y el yo inconsciente, porque como les decía, el ello es aquellos impulsos inconscientemente, por eso se encuentran en esta parte, y el yo y el superyo es aquello que nos va a ayudar a poder nivelar nuestro ello, y se encuentra en la parte consciente. Así es como podemos explicar esta. Bien, seguimos con la segunda teoría, la teoría del aprendizaje social. ¿Sí? Esta teoría, como lo dice, el aprendizaje social, lo que va adquiriendo por imitación en su ambiente. Vamos a empezar aquí con este factor que es el modelado. ¿Sí? Esta es una parte en donde esta teoría lo va a explicar. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que esta teoría, el modelado, dice que es la imitación que tiene un papel fundamental en la adquisición y el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Como lo vemos en la imagen, pues nos explica muy bien, ¿no? Por ejemplo, el niño, obviamente si el papá lo regaña por esas conductas,
De esta manera, como mostramos que le está gritando, es lógico que el niño de ahí está aprendiendo. O si ve a papás que están discutiendo, este niño, eso es lo que está aprendiendo, por eso, no, por eso lo llamamos modelado. Tenemos el otro, que es el reforzamiento de la misma conducta. ¿Por qué? Porque nos dice, aquí estamos mostrando que es donde el niño, cuando le satisface en molestar a sus compañeros, o por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde cuando los niños se empiezan a formar y a fuerzas quiere ser el primero de la fila, ¿sí? Entonces, porque él ya vio que con esa misma agresión de poder jalar a su compañero porque él quiere estar primero en la fila, él va a ir haciendo esa misma conducta, la va a ir reforzando. Por eso es importante ir marcando o ir eliminando ese reforzamiento. Ahora, vamos a pasar con el siguiente punto, ¿verdad? Tenemos aquí a los factores. Tenemos a los factores, que es el factor sociocultural, el factor orgánicos y la agresión en la televisión. Bien, empecemos con el factor sociocultural. Como nos los dice, el factor sociocultural nos dice que es todo aquello como uno esté relacionado con la familia, si el niño se siente muy bien con esa atención que los padres le dan, pues lógicamente que el niño no va a hacer el tipo de agresiones en la escuela, ¿sí? Aquí por eso es muy importante que los papás se involucren mucho en su infancia del niño, porque a veces por trabajo, porque a veces por X situaciones, entonces empiezan a alejar al niño y a veces lo único es que le compran todo, con tal de que no lloren, con tal de que ocupen ese espacio donde ellos no están, ¿verdad? Entonces por eso es importante este factor cultural familiar. Tenemos el otro factor que es el orgánico. Aquí tenemos. Este es muy importante porque la agresión también puede surgir de esa frustración. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que no duermen adecuadamente como deben de ser sus horas, o porque a veces no son alimentados como debe de ser, ¿sí? Y esto, nuevamente vuelvo a decir, que esto influye mucho por medio de los padres. Y tenemos por último el factor de la televisión o los medios de comunicación. Hoy en día sabemos que ya un niño de 4 o 6 años ya tiene una tablet, ya tiene el celular y lo saben manejar perfectamente. ¿Por qué? Por falta de la atención de los padres a veces. Ahora la televisión lo mismo, es muy fácil que un papá lo ponga a ver una película o sus caricaturas, pero sin embargo ya existe en la televisión mucha agresividad. Entonces es donde ahí el niño va aprendiendo. Sabemos que un niño aprende por imitación, ¿sí? Bien, pasemos por último al punto del tratamiento. Bien, el tratamiento o el cómo llevar esta situación. No quiere decir que estos puntos que les voy a decir va a poder eliminar totalmente este comportamiento, la agresividad en los niños. No es así. Simplemente la vamos a modificar, la vamos a moldear y vamos a tratar de que esto no crezca más, ¿sí? Que quede muy claro que esto no va a totalmente eliminar las conductas. Esto es con el tiempo y también es importante el cómo saberlo llevar y cómo marcar todo esto que les voy a mencionar. Bien, vamos a empezar con este primer punto, que es la reducción de estímulos discriminativos. Aquí observamos a dos niños peleándose. Sabemos que cuando nuestro pequeño ya es agresivo con su hermano o con algún amigo, compañero, y los papás, ¿qué hacen? Pues dejarlos solos. Entonces eso es lo que tenemos que eliminar, no dejar solo a ese pequeño.
y menos con esa persona que sabemos que pelea mucho. ¿Sí? Aquí es lo que estamos mostrando de esa manera. Es así como podemos tratar de eliminar o de controlar este comportamiento. Tenemos el otro punto, donde es el moldeamiento de comportamientos no agresivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues este punto se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a la agresión, exponiendo al niño a modelos que tengan prestigio para él. Pues sí, es muy claro. El niño, como les había yo mencionado, el niño va a observar conforme a su entorno donde él se encuentra. Él, si muestra personas agresivas, obviamente de ahí va a aprender. Por eso es importante que el niño viva en un ambiente bueno. También aquí en este punto nos dice que hay que recompensar, ¿sí? el comportamiento bueno para que el niño pueda identificar esos comportamientos. Tenemos otro punto, el tiempo fuera. Bien, el tiempo fuera, este es un tipo de castigo, se le puede llamar así. ¿Por qué? Porque el tiempo fuera es marcado de esta manera. Le damos así, tiempo fuera. No de esta manera, como lo muestra en esta imagen. Llevándolo a un rincón, ¿sí? Que antes así se manejaba en los salones de clases. Castigarlo en los rincones, en las esquinas, pero no. Esto es una conducta no adecuada. O por ejemplo aquí mostramos donde el papá a lo mejor lo está regañando. De esta manera, donde el papá está parado y el niño está abajo. Pues no. Ese es un grave error donde se comete los maestros y como papá. El tiempo fuera lo vamos a marcar de esta manera. En el nivel del niño nos vamos a agachar al nivel del pequeño. Y es donde le vamos a decir tiempo fuera. ¿Qué pasa en ese momento? Pues si el niño tiene el material o que esté jugando, se le recoge. Y empezamos desde ahí, tiempo fuera para el material. Si esto ya no lo respeta, entonces el tiempo fuera va para él. El tiempo fuera, entonces lo marcamos, nos bajamos a su nivel y le decimos tiempo fuera. Recogemos nuevamente el material para que el niño ya no lo esté jugando. En el salón de clases, la maestra lo tiene que colocar en un lugar, no en las esquinas, sino en un lugar intermedio, ¿sí? Simplemente puede pasar de 1 minuto o 2 por mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya no va a ser válido para el niño. En ese tiempo el niño tiene que reflexionar en la conducta que ha hecho. Por ejemplo, aquí en esta imagen mostramos donde les comento que el papá o la maestra se tiene que bajar al nivel del niño, ¿sí? Para que el niño esté en ese mismo nivel que está hablando. Bien, pues así es como vamos a concluir nuestro tema de la agresividad en los niños de 3 a 6 años de edad. Bueno, pues ya para concluir esta problemática, podemos tener claro que la agresividad es algo que queremos imponer o que se impone la voluntad, ¿no? Y que puede causar daños psicológicos o daños físicos. Bien, es importante saber también que en el niño tenemos que trabajar mucho la autonomía y sus relaciones interpersonales. Es muy importante que en las escuelas se trabaje esos puntos, ¿sí? Más que nada en las relaciones interpersonales. El cómo poder involucrar a este pequeño sin tener que influya mucho esta agresividad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, pues, ya por último, que estas conductas agresivas pueden ser corregidas desarrollando en los niños el sentido de responsabilidad, proporcionándoles confianza y estimulando su comportamiento espontáneo y positivo de acuerdo a las etapas de su desarrollo. Es importante estudiar este caso, ya que la agresión infantil es tan común que se puede considerar casi universal. Y pues también sabemos que para que el niño no llegue a tener dificultades en su adultez, es importante trabajarlo desde un principio, desde esta edad.
Por eso les estoy remarcando que la agresividad que yo estoy manejando es la agresividad de niños de 4 a 6 años de edad, donde es un fenómeno muy común en las aulas de las escuelas. Bien, les había yo comentado desde un principio que yo había realizado esta tesina. Esta tesina también realizamos algunas actividades en el aula, ¿sí? Tenemos el objetivo de, por ejemplo, el trabajar en equipo, lo que les mencionaba sobre las relaciones interpersonales, el cómo poderse expresarse de sí mismo. Tenemos otro que es conocer su identidad personal, adquiriendo su autoimagen, eso es muy importante. Que interactúe con sus demás compañeros. Más que nada, estas actividades que yo realicé tienen que ver mucho con su autonomía y con sus relaciones interpersonales. Les voy a mostrar ya por último algunas de las imágenes que se realizaron en esa escuela. Vean, aquí estamos manejando los sentimientos. En estas de aquí abajo mostré imágenes de situaciones que ellos normalmente viven y el cual ellos elegían la que más les agradaba y la que no les agradaba. Aquí tenemos el trabajar en equipo. Es muy importante que el niño socialice en esa edad y que sepa realizar y el compartir en ese momento. ¿Sí? Aquí hablamos de sus sentimientos, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada en la escuela, en su medio donde él vive. Esto es importante también, ¿sí? Cuando los niños se forman, es cuando empiezan a ver ahí las agresiones, ¿sí? Muy comunes que se dan. Aquí tenemos el compartir su material, ¿sí? Bueno, pues esto es así como concluimos este tema. Gracias por su atención y espero haya sido de buena enseñanza para ustedes.